Y a todos presentes. Eh, Quiero darle la bienvenida a esta charla que vamos a tener como parte del 50 aniversario de la Escuela de Ingeniería y Construcción del Tecnológico de Costa Rica. En esta ocasión contamos con la presencia del distinguido doctor Bernardo Caicedo, eh, que es profesor del Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental en Bogotá, Colombia, de la Universidad de los Andes, en Bogotá, Colombia. Su investigación está centrada especialmente en la mecánica de suelos no saturadas, en la dinámica de suelos, en el comportamiento de rocas blandas, en los modelos físicos con centrífugas o en centrífugas y el comportamiento de materiales de pavimentos, entre otras cosas. El doctor Caicedo ha recibido varios premios, como la medalla Camilo Torres de la Universidad del Cauca, el premio Thomas Telford en el 2016 y la medalla Bishop de Investigación en Geotecnia en el 2018. Estos dos premios son otorgados por la Institución de Ingenieros Civiles del Reino Unido. Además, el doctor Caicedo, sus estudios, tiene un doctorado de la Escuela Central de Artes y Manufacturas con una especialidad en mecánica de estructuras de suelos de la Escuela Central de París, un diploma de estudios avanzados en la mecánica de suelos y estructuras de la Escuela Central de París, 1991 y 1987 respectivamente, y es ingeniero civil de la Universidad del Cauca en Colombia, título obtenido en 1985. El doctor Caicedo es un distinguidísimo investigador internacional. Yo pues lo catalogo como un emprendedor, ¿verdad? Siempre tiene un prestigio como inventor, como diseñador de sus propios ensayos en el laboratorio que tiene ahí en la universidad y la verdad es que estamos muy contentos y muy orgullosos de que haya aceptado nuestra invitación. Los dejo aquí con el doctor Caicedo. Muchas gracias, Rafael, por la presentación y por esta invitación a, a compartir con ustedes esta charla. Como contaba Rafael, yo trabajo en muchísimos temas y pues tenía que escoger alguno de ellos para la presentación de hoy y por eso escogí el tema de la modelación en centrífuga, porque es un tema muy interesante. eh, Novedoso, sigue siendo novedoso en geotecnia. Pero además quiero hacer énfasis en algo. Pues yo trabajo en la Universidad de los Andes, en Bogotá, como comentaba Rafael, y nosotros en nuestros países de América Latina o el tercer mundo, nosotros en Colombia estamos bien en el tercer mundo, siempre pensaríamos que no podemos hacer investigación porque nos faltan recursos o porque es muy complejo. Pero yo lo que quisiera mostrarles es que con paciencia, con trabajo, con constancia, seguir un mismo camino siempre, podemos hacer cosas que están al nivel o que incluso superan lo que se puede hacer en países desarrollados. Y por eso, pues, casi que todas las máquinas que vamos a ver, los aparatos de laboratorio que vamos a ver en esta presentación, porque la presentación será fundamentalmente de tema experimental, todos han sido fabricadas aquí en Bogotá, en la Universidad de los Andes, y todas ellas son, pues, muy originales. Pero antes de empezar con el tema de la modelación en centrífuga, quisiera hablarles un poquito de nosotros, la Universidad de los Andes. La Universidad de los Andes es una universidad, diría yo, pequeña, si comparamos pues las grandes universidades que hay en América Latina, en Brasil, en México, en Argentina. Nosotros tenemos en los Andes alrededor de 19,000 estudiantes y de esos solo 15,000 son estudiantes de pregrado. Fue una universidad fundada en 1948, pero pues nos ha ido relativamente bien.
Este ranking que aparece allí de QS está un poquito desactualizado. Éramos la universidad 234 en el mundo. Hoy en día logramos subir como 30 puestos y estábamos de cuartos en América Latina, pero hoy hemos bajado un puesto, estamos de quintos. Poquito una foto de nuestro campus, uno de los edificios. Yo hago parte del grupo de investigación en geomateriales y sistemas de infraestructura. Es un grupo pequeño, somos 4, pero éramos 5. Uno de nuestros integrantes partió a Delft, a ser profesor de Delft actualmente. Pero pues ahora somos 4, Mauricio Sánchez, Silvia Caro, Nicolás Estrada y yo. Y nuestro tema de trabajo tiene que ver con la modelación multiescala de materiales, de geomateriales. Y en esos geomateriales incluimos tanto los pavimentos como los suelos, como las rocas también. Y cuando decimos modelación multiescala, hacemos modelación numérica. Ahora les muestro algunos slides. Modelación física y sobre todo lo que lo que tenemos muy en cuenta son las interacciones. Entonces son las interacciones del clima con los suelos o del clima con los pavimentos. Y todo eso en un contexto de variabilidad de los materiales, porque los materiales geotécnicos no son materiales hechos en fábrica, entonces son muy variables. Y es ya difícil entender el comportamiento de un material homogéneo cuando consideramos toda la variabilidad, es todavía más complejo. Entonces, eso es lo que hacemos nosotros. Aquí algunos ejemplos de modelación a escala micro. Este es mi colega Nicolás Estrada. Él trabaja con lo que se llama Discrete Element Models. Entonces es modelación con partículas. Partículas que pueden ser aplanadas y que simulan la arcilla, o partículas que pueden ser muy intrincadas, y esas partículas muy intrincadas pueden simular o les aparece algo muy curioso, que es una especie de cohesión geométrica. Esas partículas no están pegadas unas con otras, de manera que no deberían tener cohesión. Pero al tener una forma tan intrincada, les aparece una cohesión geométrica. Mi colega Silvia Caro trabaja a nivel de micro de materiales para pavimentos. Esto es algo que yo, de las cosas que yo trabajo en modelación física, aunque vamos a ver más cosas en detalle. Esto es la simulación de vías no pavimentadas. Y esto es una pistica de vías no pavimentadas, no de vías pavimentadas, a escala. Y lo que vemos es que ustedes van a ver cómo se forman especies de olas o de ondas en la superficie del terreno debido a la interacción entre la rueda y el terreno. Ahí van a ver ustedes la rueda y abajo van a ver el perfil del terreno, que lo medimos con un sensor láser que está en el otro lado. Este es un ejemplo de las máquinas que hacemos nosotros para investigar ciertos problemas. Y pues como les comentaba, esas máquinas las desarrollamos nosotros, son originales, y eso entonces siempre nos va a producir investigación original. Ahí ven cómo empieza a saltar la rueda por el efecto de las ondas que se van produciendo, y en la figura de abajo ven cómo van progresando las ondas. Bueno, dejamos hasta allí esto. Y aquí a la derecha tenemos una simulación de un deslizamiento submarino.
Entonces ahí están todas las partículas de un deslizamiento submarino y se miden las corrientes, la interacción entre el agua, el agua pues submarina y las partículas del deslizamiento simulado. Otro de los temas que trabajamos en el tema de interacciones, este es el comportamiento de materiales asfálticos. Para eso, pues hicimos un aparato muy particular que se llama un aparato de torsión cíclica, en el que podemos controlar temperatura, succión, presión atmosférica, y algo que, bueno, la succión, para los que no estén habituados a aunque si ayer tuvieron charla con Sandra Houston, ya estarán muy habituados a esto. La succión, pues depende de la humedad del material y en realidad es la presión de poros, pero una presión de poros negativa. Y usamos este aparato para estudiar materiales asfálticos. Como todos sabemos, los materiales asfálticos, la variable principal es la temperatura. Pero nosotros quisimos investigar, bueno, miremos qué pasa con la humedad, no solo con la temperatura. Y la humedad medida por su presión de succión. Y entonces también vimos que esa es una variable que normalmente se olvida en el comportamiento de los materiales asfálticos, pero que sí tiene una gran importancia. Entonces, en la figura de la derecha, ustedes ven el grado de saturación y en las abscisas y en las ordenadas vemos el módulo y vemos cómo sí el grado de saturación tiene una influencia con respecto al módulo de la capa asfáltica. Otro tema que es pues tema de nuestro grupo es el tema de la variabilidad. Y para simular la variabilidad nosotros utilizamos una herramienta matemática que son los campos aleatorios. Los campos aleatorios simplemente, pues como les decía, es una herramienta matemática que nos permite simular o predecir cómo es la variabilidad de un material. Aquí ustedes ven la variabilidad de un material para pavimentos sometidos a un proceso de compactación. Pero eso también lo hacemos experimentalmente. El efecto de la variabilidad y el uso de campos aleatorios es algo que se ha utilizado muchísimo en cálculos por elementos finitos o en cálculos teóricos. Pero los cálculos teóricos siempre tienen sus hipótesis. Entonces nosotros hemos sido de los únicos que hemos trabajado campos aleatorios experimentalmente. Ustedes ven en la figura de la izquierda, en la parte de abajo, la simulación en centrífuga. Ya vamos a explicar un poquito el tema de la centrífuga. De un túnel poco profundo con un material aleatorio. Entonces, cada color de material que ustedes ven ahí es una arcilla que tiene propiedades diferentes. Eso lo hacíamos hace algunos años en 2 dimensiones. Después empezamos a trabajar en 3 dimensiones y para eso nos construimos, también desarrollada en los Andes, una impresora 3D, pero una impresora 3D de arcillas. Entonces, esa impresora 3D de arcillas, nosotros le imponemos un campo aleatorio que hemos generado en computador y después la impresora 3D lo que hace es reproducirnos ese campo aleatorio con las diferentes arcillas. Aquí ustedes ven a la izquierda entonces un plano, la teoría que nos dice el campo aleatorio y qué es lo que nos hace la impresora 3D. Y después son 2 planos, 2 cortes a diferentes profundidades. Y en la figura del cubo de la parte central, ya vemos la reproducción del campo aleatorio. ¿Qué es lo que hacemos con esos bloques de suelo? Después estudiamos las propiedades que queramos sobre ese material que es variable. Bueno, les voy a
hablar un poco de modelación física y modelación física en centrífuga. Pero quiero ir un poquito más atrás. Nosotros en geotecnia o en mecánica de suelos, nos gusta ir al laboratorio y estudiar un suelo de forma que tenemos una muestra homogénea, lo más homogénea posible. Y esa muestra homogénea la sometemos a diferentes trayectorias de esfuerzos. Pero lo que no estudiamos usualmente en laboratorio es el comportamiento de una obra completa. Y eso, pues digamos, hablando un poco más en términos de modelación, se llaman problemas de valores de contorno, pero en realidad lo que podemos pensar es que lo que queremos simular es una obra geotécnica. Y ustedes, seguro, si son ingenieros civiles, de pronto alguna vez en su niñez, a mí me pasaba, nos gustaba jugar con montones de arena o jugar haciendo pequeñas obras a escala. El sueño de la modelación física es poder estudiar los problemas complejos de obras geotécnicas, pero haciendo modelos a escala, como los que nos gustaba hacer cuando estábamos niños. Lo que pasa es que el comportamiento de ese modelo a escala no va a ser ni parecido al comportamiento de la obra real. Lo que queremos es que se parezca al comportamiento. Y para eso es que usamos la máquina centrífuga y para eso pues tenemos que usar un poquito de algunas relaciones matemáticas que no son muy complejas. Pero resulta que la modelación física no solo se usa en geotecnia. En realidad en geotecnia es donde menos se usa. Y paradójicamente es donde tenemos el material más complejo. Por ejemplo, ustedes saben, en hidrodinámica que se utiliza, pues el problema es la interacción de las obras con el agua. El agua tiene un comportamiento relativamente sencillo. Es isotrópica, es un fluido incompresible, isotrópico, y aún así, para los problemas complejos, es necesario recurrir a modelos a escala reducida. Se usan canales para ese propósito. Otro problema que se usa con modelos a escala reducida es la aerodinámica. Y el aire, pues sí, es un poquito más complicado que el agua porque es compresible, pero igual es isotrópico. Aún así, estudiamos con modelos a escala reducida. O las estructuras de acero. El acero es relativamente sencillo porque es elástico lineal, es isotrópico. Aún así usamos modelos a escala reducida. O, bueno, algo más complejo, las obras en concreto. El concreto tiene un rango elástico, sí. Ya no es isotrópico, bueno, es casi isotrópico, pero no es cierto. Pero aún así usamos modelos a escala reducida. Entonces la pregunta es, ¿por qué para un suelo que es mucho más complejo que todo esto que hemos visto, más complejo que el agua, más complejo que el aire, o que el acero, o que el concreto, no usamos modelos a escala reducida? ¿O qué ventajas tendría? ¿Cómo podemos hacerlo? ¿Y qué ventajas tendría? Entonces, allí es donde aparecen los modelos a escala reducida o los modelos físicos en geotecnia. ¿Cuándo sería bueno tener un modelo físico? Cuando no existe experiencia sobre los mecanismos de falla. Es decir, no sabemos cómo se va a romper una estructura geotécnica. Y sería muy costoso construir la obra a escala real para romperla. Entonces sería bueno tener un modelo a escala reducida para saber cómo se rompe esa obra. O cuando se tiene una idea de cómo se puede romper la obra, pero no se tiene idea de sus interacciones. Por ejemplo, cómo es la interacción del concreto con el suelo, la interacción suelo-estructura. Para eso también nos pueden servir los modelos físicos. O
por ejemplo, cuando se quiere investigar el efecto de cada parámetro del suelo. Entonces uno puede construir diferentes modelos con diferentes parámetros del suelo y ver cómo esos diferentes parámetros influyen en el comportamiento de la obra. Cuando se quiere investigar el fenómeno, el efecto de las condiciones de frontera, por ejemplo, la posición del nivel freático o los efectos climáticos. O cuando se tiene un modelo numérico lo mejor posible, pero por mejor que sea el modelo numérico, siempre tiene hipótesis simplificadoras. Entonces, quisiéramos comprobar si el modelo numérico responde bien al comportamiento de la obra. Para eso podemos entonces hacer un modelo físico. Bueno, y modelos físicos podemos hacer, por ejemplo, a escala 1:1. Es muy común hacer pruebas de carga de pilotes, por ejemplo. Pilotes a escala entonces 1:1 y se tiene el resultado de la resistencia de ese pilote. Lo que pasa es que es costoso. Y en una obra no vamos a poder romper todos los pilotes porque entonces no hicimos nada. Pero pues sí es muy útil hacer modelos a escala 1:1, aunque costosos. Otra forma de hacer modelos a escala 1:1 en laboratorio es tener un gran tanque o un gran molde. Aquí este tiene pues un piso de alto y dentro de ese molde uno puede construir la obra que quiera y hacer la prueba. También es algo costoso y no se pueden hacer pues modelos muy grandes porque pues por ejemplo el comportamiento de un pilote de 40 metros pues no se podría hacer. Y esta es la técnica de modelación en centrífuga. Esta es la centrífuga que tenemos nosotros en los Andes. También fue construida por nosotros. En cada una de estas canastas se pone el modelo a escala reducida y se pone a volar en centrífuga, tal como se muestra pues en esta imagen, y allí se hace el estudio. Pero pues ya vamos a ver también más en detalle por qué. Entonces, si queremos ver en el contexto de un estudio geotécnico en dónde entra la modelación en centrífuga, lo que podemos decir es que lo primero para hacer un buen diseño geotécnico es conocer datos de eventos históricos. Es decir, obras similares, qué les ha pasado, cómo se han comportado. Y a partir de allí, toda la teoría de la geotecnia durante muchos años ha tratado de desarrollar modelos conceptuales. Esas son las ecuaciones que aprendemos nosotros en nuestros cursos de pregrado, todas las ecuacioncitas que han sido sacadas de comportamientos de obra o de datos de comportamiento de obras históricas. Después están otros dos elementos, que es el análisis numérico riguroso, por ejemplo, con elementos finitos y los modelos físicos. Y lo ideal es que tengamos interacción entre todas estas posibilidades para llegar a un diseño geotécnico pues, correcto de una obra compleja. Bueno, si hablamos de modelos físicos, lo primero y sencillo que se propuso pues hace varios años fue el que se llamaba modelo analógico de Schneebeli. ¿En qué consistía ese modelo? En tener barritas que podrían ser de aluminio o de acero. Y esas barritas se ponían una sobre otra. Resulta que al ponerlas una sobre otra, esas barritas, y las mirábamos de frente, esas barritas se verían como un modelo de un material granular en 2 dimensiones. Pues aquí ustedes ven las barritas y ven un muro pantalla. Volvámoslo a poner desde el principio. Este es un muro pantalla que tiene un anclaje.
y se va a hacer una excavación acá en el lado derecho. Ah, algo pasó. Perdón. Vámonos otra vez. Ahí se va a excavar. Y ahí falla. Ahí falla la pata del muro pantalla. Ustedes pueden ver ahí cómo se deforma. Bueno, y cómo falla. Entonces, estos modelos de Schneebeli fueron muy útiles para plantear ecuaciones de comportamiento de materiales granulares. Pero no son útiles para el comportamiento de una obra real, porque pues lo que tenemos son varillitas de acero o varillitas de aluminio. Y pues eso no se comporta igual a un suelo. Respecto a la modelación en centrífuga, el primero que propuse esa modelación fue en Francia, porque querían estudiar, pero no era para geotecnia, sino para estructuras. Querían ver el comportamiento de un puente que se pensaba hacer entre Francia e Inglaterra. Y entonces, este señor Phillips propuso hacer una máquina centrífuga para estudiar el comportamiento de ese puente que pensaban hacer en ese momento. Pero nunca se construyó, simplemente quedó como un anal allí escrito, pero un artículo escrito nunca se estudió. Posteriormente, ya como 50 años después, en los Estados Unidos, el señor Bucchi empezó a estudiar los fenómenos de estabilidad de taludes en roca. Y él propuso también utilizar una máquina centrífuga. Sin embargo, no se usó mucho. Bueno, esta era la máquina que proponía el señor Bucchi. Pero no se usó mucho. En donde sí se usó muchísimo fue en la Unión Soviética. Y existían muchísimas máquinas centrífugas en diferentes universidades. Pero resulta que eran secretas. Eran secretas y no se conocía en el mundo occidental, no se conocía la técnica de la modelación en centrífuga. Aquí lo que voy a mostrarles es un video grabado por el profesor Schofield de la Universidad de Cambridge. No sé si se alcanza a escuchar bien, está en inglés, pero yo les puedo explicar. Mire, veámoslo y les explico qué es lo que cuenta el profesor Schofield. So, I first came across the concept of when I had some offices of static systems, the static systems where I translated, and I had a footnote which mentioned the prophecies well maybe the centuries model. So for me, entonces lo que cuenta el profesor Schofield de la Universidad de Cambridge es que alguna vez leyendo un libro de un profesor soviético, Sokolovsky, que había sido traducido al inglés, en alguno de sus textos el libro decía, esto se estudió utilizando la técnica muy bien conocida de la modelación en centrífuga. Y entonces Schofield decía, pero ¿cómo así? Una técnica muy bien conocida, eso no lo conocemos nosotros, ¿eso qué es? Y además eso no debe funcionar, pensaba él. And began research, but I found the question which dried up. There were loads of conclusions. So I assumed
if there was a mistake, if there was something. Entonces él dice que después de ver eso, él pensó que tenía que ser un error, de traducción, porque eso no se conocía muy bien en el mundo occidental. Pero era el año 1956. So as I began to work in Cambridge after 1956, in 1957, of the London Conference, Sokolowski was able to come, and I met him in London. And by the 1970s. Entonces cuenta él que en el año 70 se realizó, 1970, pues eso para muchos de ustedes eso es, pues, hace mucho tiempo, se realizó la conferencia de geotecnia en Londres. Y él pudo encontrarse con el autor del libro, que era Sokolowski, y le preguntó, pero ¿eso qué es? ¿Eso que usan ustedes de la modelación en centrífuga? Y él le explicó un poco qué era. Pero Sokolowski también entendió por qué era secreto. Resulta que era la plena Guerra Fría. El desarrollo de bombas atómicas, pero también el desarrollo de búnkers para bombas atómicas. Entonces, él se dio cuenta que la modelación en centrífuga era una excelente herramienta para estudiar el efecto de las bombas atómicas sobre el terreno. Porque como estamos trabajando a escala reducida, pues no necesitamos poner una bomba atómica, sino con que pongamos un poco de pólvora y las relaciones de escala, porque estamos a escala reducida, podemos ver cuál es el efecto de las bombas atómicas. Y por eso la modelación en centrífuga era un secreto que los soviéticos no compartían. Pero después de eso, entonces, en Cambridge, Schofield se interesó y al principio de los años 80, de los años 80 del siglo pasado, se construyó la primera máquina centrífuga del mundo occidental en Cambridge y después fue seguida por otra máquina centrífuga en Francia y allí empezaron las máquinas centrífugas a ser herramientas ya más conocidas para la modelación en geotecnia. Pero ¿qué es lo que pasa con la máquina? ¿O cuál es el principio? ¿Cuál es la idea de una máquina centrífuga? Resulta que hace un momento yo les mostraba un modelo con barritas de aluminio o barritas de acero. Pero eso no es un suelo. Lo que quisiéramos es usar el mismo suelo en el modelo a escala reducida, el mismo suelo que está en la obra. Pero además el suelo responde mucho o diferente dependiendo de las condiciones hídricas. Entonces también quisiéramos tener las mismas condiciones hídricas. Y además las mismas condiciones de esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, si tuviéramos un problema de cimentación, lo vamos a tener a escala real. Nosotros sabemos en geotecnia que las propiedades del suelo, por ejemplo, de compresibilidad o de resistencia, dependen fundamentalmente de su peso propio, del esfuerzo efectivo. ¿Y qué pasa? El esfuerzo efectivo, pues bueno, está dado por la carga externa, sí, pero también está dado por el peso propio del suelo, es decir, por la profundidad multiplicado por el peso unitario, gamma por zeta. Si nosotros reducimos n veces, como lo hacíamos cuando estábamos niños, el modelo que queremos hacer de la obra, pues resulta que la profundidad se reduce n veces. Y entonces el esfuerzo va a estar reducido n veces.
nosotros no quisiéramos que el esfuerzo se reduzca n veces porque el comportamiento del suelo pues va a ser diferente. El comportamiento del suelo depende de sus esfuerzos. Y aquí es donde viene el truco súper sencillo. Si yo reduzco n veces el factor de escala de mi obra, pues yo lo que tengo que hacer es aumentar n veces la gravedad. Aumentar n veces la gravedad no puedo, tendría que irme a Júpiter o a quién sabe qué. Pero lo que sí puedo es aumentar la aceleración de la gravedad artificialmente por medio de una máquina centrífuga. Y entonces, en vez de aceleración de la gravedad, lo que yo voy a tener es aceleración centrífuga. Y en ese caso, si yo reduzco n veces el factor de escala de la obra, pues aumento n veces la aceleración centrífuga y listo. El modelo a escala reducida me quedó igual, en igual condiciones de esfuerzos que la obra. Y a partir de ese momento puedo hacer la obra que yo quiera, la obra geotécnica que yo quiera y estudiarla, pues lo que yo quiera estudiarle. Entonces sí, la profundidad se reduce n veces, pero multiplicamos por n veces la gravedad y ya nos queda igual. El esfuerzo en el modelo es igual en el esfuerzo en la obra, que nosotros generalmente lo llamamos prototipo. Bueno, entonces para la modelación numérica, ¿qué es lo que comparemos un poquito la modelación física con la numérica? Nosotros tenemos la geometría, después tenemos las ecuaciones de equilibrio, de compatibilidad, de deformaciones. Tenemos que asumir un modelo constitutivo del comportamiento del suelo. Tenemos que asumir las condiciones iniciales, cuáles son, las condiciones de contorno. Todo eso lo planteo en una cantidad de ecuaciones diferenciales y tengo el problema y la solución del problema. Para la modelación física es algo diferente. Bueno, la geometría, lo mismo, solo que la geometría la vamos a tener a escala reducida. No, yo no necesito ecuaciones de comportamiento del suelo, nada. Lo que quiero es preparar un suelo con las mismas condiciones de la obra, con su mismo estado de esfuerzos, y entonces él se va a comportar igual cuando yo lo someta a las cargas, porque es el mismo suelo. No tengo que plantear ecuaciones. Y tengo que ponerle pues las mismas condiciones de contorno que en la obra, las mismas cargas, las mismas condiciones del nivel freático, y tengo una solución de mi problema de una manera mucho más directa, sin tener que hacer yo hipótesis sobre cómo es el modelo constitutivo del suelo. Existen algunos pequeños problemas, y es que pues nosotros estamos en un campo rotativo cuando estamos en centrífuga. Entonces existen unas fuerzas que se llaman fuerzas de Coriolis que pueden afectar el resultado del modelo, pero esas fuerzas de Coriolis solo nos afectan en ciertos tipos de problemas que ahora vamos a ver uno. Entonces las fuerzas de Coriolis dependen o afectan cuando hay partículas que se mueven dentro de la máquina centrífuga. Bueno, pero tenemos que usar algunas relaciones de escala. No las vamos a ver todas. Quiero usar o referirme solo a algunas. Una de ellas es la aceleración. Entonces, ¿qué hacemos? Ya dijimos, la aceleración la vamos a aumentar n veces. Otra es la longitud. Estamos en un modelo a escala reducida, entonces tenemos que reducir las longitudes. Vamos a ver qué pasa con las deformaciones, con los esfuerzos, con la fuerza. Miremos todas estas. Entonces, la aceleración
la aumentamos n veces. N veces siendo el factor de escala. La longitud la reducimos n veces porque n pues es la relación de escala que estamos usando. Los esfuerzos, importantísimo. El comportamiento del suelo depende de sus esfuerzos. Entonces, lo que nosotros queremos para que el suelo se comporte igual en el modelo que hemos hecho y en la obra, necesitamos que el esfuerzo sea igual. Entonces, los esfuerzos en el terreno y en el modelo van a ser iguales. Es decir, la relación de escala es 1. La deformación es el cambio de longitud sobre la misma longitud. Entonces, la relación de escala va a ser 1 porque las longitudes, ambas las estoy dividiendo por la misma relación. Es decir, las deformaciones que yo mida en mi modelito a escala van a ser las mismas deformaciones que yo voy a tener en mi obra. Bueno, aquí hay otras, muchas otras. No nos interesa entrar en detalle en ecuaciones a estas horas de por qué deducir cada una de esas. Pero las más importantes son estas. El esfuerzo que es 1, la longitud 1 a n y la deformación que es 1. Otro que es súper importante, es el tiempo. Y aquí para la escala de tiempo tenemos 2 escalas. Una escala de tiempo para los fenómenos que llamamos nosotros difusión. Un fenómeno de difusión es la difusión del calor, puede ser. Pero otro fenómeno de difusión es la consolidación. Y entonces, para el fenómeno de consolidación, nuestra relación de escala es n al cuadrado. Y esto es súper útil, porque si nosotros estamos trabajando con escala 1 a 100, por ejemplo, eso quiere decir que el tiempo en el modelo de escala se aceleraría, si la escala es 1 a 100, se aceleraría 100 veces al cuadrado. Eso es muchísimo, eso es 10.000. Eso quiere decir que si yo trabajo en escala 1 a 100, aproximadamente un año de consolidación es igual a 1 hora en el modelo escala, en centrífugo. Y es súper bueno. Yo, si hago un modelo escala durante 20 horas, puedo saber cuál es el comportamiento de la obra durante los próximos 20 años. Es muy, muy útil. Bueno, aquí está la deducción de cada una de esas. Yo les decía, no es necesario que entremos en detalles con las relaciones de la deducción de cada una de esas relaciones de escala. Y para la relación de tiempo, bueno, teníamos 2. Una es la de difusión y otra es la de dinámica. La dinámica es cuando tenemos sismos. Entonces, cuando tenemos sismos, el sismo es algo que depende del tiempo, porque lo que nos llega es una señal de aceleración en función del tiempo. Entonces, también vamos a tener una relación de escala con el tiempo cuando tenemos sismos. Y la otra es la de difusión. Yo quiero entrar... Bueno, aquí está un poquito mejor calculado. 27 años de duración del prototipo corresponden a un día de modelo a 100G. Más o menos, sí es lo que yo les decía, 1 hora equivale más o menos a un año. Bueno, para los modelos parcialmente saturados, la ascensión capilar también la podemos modelar a escala. Entonces, simplemente debido a la gravedad, pues si nosotros teníamos aquí en esta figura que el agua sube por capilaridad, pues va a subir menos, pero la relación de escala es la misma relación de escala que la relación de escala de longitud.
Muchas veces para comprobar si una relación de escala está bien o no está bien, lo que nosotros hacemos es algo que se llama modeling of models. Y es que hacemos el modelo a diferentes escalas. Por ejemplo, aquí está 5 gravedades, 10, 20, 40, que son modelos escala 1 a 5, 1 a 10, 1 a 20, 1 a 40. Y vemos si nuestros resultados encajan con una sola relación de escala o no. También el tiempo para la ascensión capilar también es la relación de escala de difusión. Ahí lo hacemos para diferentes escalas, las ecuaciones. Pero no quiero entrar a ecuaciones el día de hoy. También hemos hecho relaciones de escala para suelos expansivos. Entonces, muy bueno porque podemos estudiar el fenómeno de suelos expansivos que generalmente ocurre en largo plazo. Podemos estudiarlo con modelos a escala reducida en centrífuga a corto plazo. Aquí está en la expansión de un suelo en esta figura a diferentes relaciones de escala. Y lo que vemos es que todos nos caen en la misma curva cuando aplicamos la ecuación del tiempo para la relación de escala. Este es el perfil de saturación con la profundidad en un suelo expansivo. Hay algunos errores en modelación, porque ¿qué es lo que pasa? La aceleración centrífuga no es como la aceleración en Júpiter, que tendríamos una gravedad constante en el punto que nos encontremos. Como es una aceleración centrífuga, va a depender de la distancia al radio. Entonces, en vez de que el esfuerzo nos aumente linealmente con la profundidad, lo que vamos a tener es una pequeña curva. Pero entonces lo que hacemos es que las máquinas sean lo suficientemente grandes para que este error de modelación sea menor al 5% en los esfuerzos. Por eso tenemos que, muchas veces, si tenemos que trabajar con modelos grandes, entonces tenemos que trabajar con máquinas centrífugas grandes. El efecto de Coriolis, ¿en qué consiste? Por ejemplo, si yo voy a hacer pluviación, aquí estoy construyendo un terraplén sobre suelos blandos y lo estoy construyendo por pluviación. ¿Qué es lo que pasa? Resulta que los modelos en centrífuga son correctos mientras la centrífuga está girando, está volando, como lo llamamos nosotros. Pero yo no puedo ir y hacer una obra mientras la centrífuga está volando. Yo no puedo ir allá. Ese sería la muerte a 100 gravedades. Entonces nos toca construir robots o dispositivos que construyen la obra mientras la centrífuga está volando. Esta es la construcción de un terraplén sobre suelos blandos. Entonces lo que se está haciendo es pluviación. Se deja caer la arena. Pero como está el efecto de Coriolis, entonces las trayectorias de la arena van a ser así curvaditas. Lo otro que hicimos, pues esto fue desarrollo nuestro en los Andes, que nos gustaba hacer llover dentro de la centrífuga para estudiar los problemas de taludes bajo lluvia. Entonces aquí, en este cono que ustedes ven, es un aspersor que está botando agua. Y eso sería el comportamiento de un aspersor en el laboratorio común y corriente. Pero cuando lo metemos en una máquina centrífuga, lo que hacen las gotas de agua es esto. Entonces esto fue bien simpático porque empezaba a llover hacia arriba.
y pues teníamos que controlar los ángulos, las distancias para que no hubiese lluvia hacia arriba. Y esa lluvia hacia arriba también dependía del tamaño de las goticas de agua, porque unas se las llevaba más el viento y se iban más hacia arriba y otras menos. Otro error que uno puede tener es siempre, pues los modelos nos toca hacerlos en un molde, entonces podemos tener fricciones con las paredes. Para eso se trata de lubricar las paredes lo más posible para eliminar la fricción. O problemas porque pues los moldes tienen el fondo tiene el límite, entonces si hacemos carga de un pilote, por ejemplo, pues no podemos estar muy cerca al fondo. Tenemos que tener unas relaciones con el tamaño de las partículas y el tamaño del modelo. Bueno, existen dos tipos de máquinas centrífugas. Una se llama de tambor. Y las máquinas de tambor son más o menos lo mismo que ustedes tienen en sus casas cuando ponen a secar la ropa en la máquina secadora. Eso es una centrífuga. Entonces, simplemente, aquí está la mitad del tambor. Es un tambor en donde uno pone el modelo. Son muy buenas estas máquinas de tambor si uno quiere simular fenómenos muy largos, por ejemplo, avalanchas. Si uno quiere simular avalanchas, entonces la avalancha se puede venir a todo lo largo del tambor. Otras máquinas son las que se llaman de viga. Estas máquinas de viga, tenemos un molde y pues las máquinas tienen un brazo y simplemente el modelo que está en el molde está en el extremo de ese brazo. ¿Qué es lo que hacemos? Reconstituir el suelo. Entonces, si estamos trabajando con arenas, lo que hacemos es instalar la arena a la misma densidad relativa que está en la obra. O si se trata de arcillas, lo que hacemos es comenzar con una arcilla en estado de lodo. Ahí se han borrado todos la historia de esfuerzos que tienen. Y después lo que hacemos es consolidar esas arcillas. Entonces, las consolidamos. Bueno, aquí es a cuánto debemos consolidar una arcilla para tener una cierta resistencia al corte. Entonces, nos dicen si usted quiere, si usted en su obra tiene una resistencia al corte dada, pues simplemente consolídala a tal valor para que tenga la misma resistencia al corte. Y lo que hacemos es consolidarla por capitas, dependiendo si en el terreno el suelo es normalmente consolidado o si es preconsolidado, entonces lo consolidamos por capas. Bueno, ahora sí vamos a ejemplos. Cosas que hemos hecho nosotros. Estas son nuestras dos máquinas centrífugas. Tenemos las dos son de viga. Aquí ustedes ven la grande que tenemos, con sus dos canastas, cada una a su lado. Y estas canastas tienen un pivote. Cuando la máquina empieza a girar, las canastas se elevan y entonces cuando ponemos el modelo en la canasta, la vertical es pues en el sentido vertical del terreno, pero cuando está girando, el sentido vertical va a ser el sentido radial porque el pivote hace que la canasta se levante. Y tenemos dos, una grande y una pequeña. Esta pequeña la usamos muchísimo para clases. Bueno, algo que trabajamos nosotros muchísimo es el efecto climático en centrífuga. Eso nos caracteriza a nosotros en la Universidad de los Andes. Y entonces nos gusta o tenemos la capacidad, una cámara climática para centrífuga,
que nos permite reproducir la temperatura del aire, la velocidad del viento, la presión atmosférica, la lluvia, la humedad relativa, la radiación solar, todo eso lo podemos hacer. Y eso nos producen fenómenos de migración de agua y calor. Podemos trabajar problemas de evaporación, problemas de infiltración, problemas de convección o de radiación. Todo eso lo hacemos con nuestra cámara climática que fue especialmente desarrollada para nuestra máquina centrífuga. Yo les decía, no quiero entrar en ecuaciones hoy, entonces lo que hicimos fue estudiar todas las relaciones de escala para todos los fenómenos climáticos para poder saber qué orden teníamos que darle a la cámara climática para que ella fuera capaz de reproducirnos un clima dado. Esto es nuestro experimento. Teníamos acá un molde en donde tenemos pues el suelo y encima, a manera de sombrero, tenemos nuestra cámara climática, que es la que impone pues todas las condiciones. Sí, el suelo, como trabajábamos con temperatura, todo eso estaba en una cámara diabática y la cámara climática. Y bueno, aquí poníamos temporadas de sequía y temporadas húmedas. Y lo que vemos es el cambio de temperatura en función de la profundidad y el cambio de succión para los diferentes temporadas de sequía extrema o temporadas húmedas. Eso, como les contaba, es algo que nos caracteriza a nosotros en los Andes. Somos bien especialistas en la modelación del clima en temas geotécnicos. Y aquí entonces cómo subía la temperatura en periodos de sequía, después en periodos húmedos bajábamos la temperatura, lo mismo con la humedad relativa, bajaba en periodos de sequía, subía. Y acá lo que tenemos a la derecha es el perfil de asentamiento. El suelo se iba asentando a medida que sufrían los ciclos climáticos de humedecimiento secado. Otros problemas que nos interesó muchísimo, nos interesa todavía, seguimos trabajando, es el tema de la fisuración de suelos. Resulta que todos hablamos del cambio climático, de los temas de sequía extrema, y en ciertos depósitos de suelo, por ejemplo en el caso de Bogotá, tenemos fisuras debidas a la sequía y queremos estudiar ese problema. Ustedes ven aquí estas líneas, las fisuras pues no se ven claras porque está encima de la vegetación, aunque sí se ve pues muy bien la traza de las fisuras. ¿Qué es lo que sucede? Pues esas fisuras se van produciendo por la vegetación. La vegetación chupa muchísima agua. Y entonces cuando viene la sequía, la vegetación no se deja morir. Lo que hace es seguir y seguir chupando agua. Como estamos en un suelo arcilloso, el suelo arcilloso se contrae y se forman fisuras. Y pues cuando tenemos obras construidas sobre esas fisuras, pues es un problema. Queríamos ver cuál era el efecto de la construcción de obras sobre un suelo fisurado. Para eso, pues, dividimos nuestro estudio en dos problemas. Primero, cómo reproducir las fisuras, y segundo, qué pasa cuando el suelo ya está fisurado y le aplicamos cargas. Entonces, esta es la segunda parte. Fisurábamos el suelo artificialmente con una cuchilla en centrífuga también, y después veníamos y aplicábamos cargas. Aquí ustedes pueden ver el video. Un robot está aplicando cargas sobre ese suelo fisurado.
Ahí ven otra vez. Y pues, mientras aplicamos cargas, todo eso está en centrífuga, está volando. Estamos midiendo la fuerza, pues, para penetrar la cimentación en cada momento. Y entonces, dependiendo de la profundidad de las fisuras, medíamos la resistencia de la cimentación, la carga que soportaba la cimentación, para poder, pues, saber cuál era el efecto de las fisuras. Bueno, y veíamos entonces, a medida que progresaban las fisuras, cómo iba cambiando la capacidad portante. Sorpresivamente, pues a medida que las fisuras que crecían, la capacidad portante también aumentaba, porque había una desecación del suelo debido a las fisuras. Pero cuando las fisuras ya tocaban el suelo normalmente consolidado, volvía y caía la resistencia. Estudiábamos también, este es un cono, este es un mini cono CPT, para medir la resistencia del terreno, el efecto de las fisuras en la resistencia del terreno. Ahí estamos penetrando el cono. Con el robot también. Paso otra vez. Y eso medíamos el perfil de resistencia del suelo en función de la profundidad. Esta es la resistencia de punta del cono en función de la profundidad para las diferentes profundidades de fisuras. Bueno, otro tema que estudiábamos, lo que hemos estudiado, es el efecto de taludes con lluvia. Entonces generábamos lluvias artificiales con nuestra cámara climática, y aplicábamos lluvia y medíamos el movimiento del terreno y del talud para los diferentes escenarios climáticos que habíamos simulado o que habíamos aplicado. Bueno, otro de los temas que les comentaba que es uno de los nuestros es el tema de la variabilidad. Entonces, lo que hicimos fue fabricarnos un campo aleatorio. Este es un campo aleatorio en computador, esta figurita de colores. Y el campo aleatorio lo fabricábamos después manualmente, línea a línea. Cada una de estas líneas es una arcilla diferente. Y de esta forma construíamos diferentes modelos. Y para cada uno de esos modelos, bueno, los consolidábamos, aquí los estamos consolidando, y después los probábamos. Entonces aquí está una prueba de una cimentación sobre un material aleatorio. Esta es una cimentación superficial en la parte superior. Ahí va a empezar a penetrar. Van a ver cómo se forman las superficies de corte. Miren aquí va una superficie de corte y está. Tal como aparecen en los libros de cimentaciones superficiales. Y lo que hacíamos o lo que hacemos es estudiar cuál es la variabilidad en el resultado de la capacidad portante dependiendo de la variabilidad del terreno que hemos impuesto. Eso pues para tener criterios más racionales o más científicos respecto al factor de seguridad o al margen de seguridad. Hoy en día, como les comentaba, lo que estamos haciendo es random fields o campos aleatorios en 3D con nuestra centrífuga, con nuestra impresora 3D, y lo que vamos a hacer es otra vez problemas de cimentaciones, pero ya con problemas en 3D. Pues ya les había mostrado la impresora 3D,
Ahí está la impresora 3D imprimiendo capa a capa de un suelo, de un depósito de suelo. Como les comentaba hace un rato, cada color es una arcilla con propiedades diferentes. Vamos a avanzar más. El tema climático, les decía que el tema de las fisuras nos importa muchísimo, entonces tenemos una cámara climática especialmente diseñada para la fisuración. Ahí está trabajando nuestra cámara climática. Tenemos viento que circula a cierta humedad relativa, a cierta temperatura, y este robotcito que se mueve encima es una estación meteorológica miniatura que está midiendo las condiciones ambientales por encima de la capa de suelo, pues, y haciendo un mapa de condiciones ambientales. Ahí ven ustedes cómo se nos iba fisurando a medida que progresaba pues la desecación. Entonces, pues la idea de este es proponer condiciones atmosféricas para los suelos para simular las condiciones climáticas extremas. Bueno, saliéndonos del tema de centrífuga, la modelación de vías no pavimentadas. Esto no sé si en Costa Rica lo tienen, en Colombia existe, en Ecuador, en Brasil. En vías no pavimentadas se nos producen este tipo de ondas, ese tipo de ondas. Perdón. Ya. Y entonces, bueno, esto ya se los había mostrado. Esto es la simulación de ese fenómeno. En este momento, pues hay una estudiante doctoral que trabaja sobre ese tema. Y es muy bonito porque lo que hemos logrado ver es que cuando ponemos geosintéticos, por ejemplo, geoceldas, este fenómeno se mitiga totalmente. Entonces, no solo estamos estudiando por qué se produce, sino pues cómo evitarlo. Y bueno, yo creo que ya voy a pasar a otros ejemplos rápidos para poder abrir un poquito la discusión, poder conversar con ustedes y que me puedan hacer las preguntas que sean necesarias. Por ejemplo, pilotes. Entonces, ¿cuál es la pregunta, o una de las preguntas para grupos de pilotes, sobre todo con carga horizontal? Si yo le aplico carga horizontal a un pilote, por ejemplo este que estoy mostrando aquí, los otros dos pilotes vecinos, a pesar de que yo no les aplique carga, también se mueven, porque estamos en un medio continuo. La pregunta es, ¿cuánto se van a mover estos otros pilotes debido a la aplicación de la carga en el pilote vecino? Entonces, pues para eso teníamos modelitos con pilotes, le aplicábamos carga a uno, medíamos el desplazamiento de los otros dos, ahí le estamos aplicando carga a uno de los pilotes, esto es carga contra desplazamiento, y después medíamos el desplazamiento de los otros dos pilotes y veíamos cuál es la relación de la carga de uno o el desplazamiento de uno con respecto al desplazamiento del pilote en el que apliqué la carga. Y esto pues sirve para el diseño de grupos de pilotes con carga horizontal. Excavaciones en suelos blandos.
Entonces, teníamos suelo blando, pero como yo les contaba hace un rato, uno no puede meterse dentro del modelo a hacer la excavación porque pues eso sería la muerte. Entonces nos toca hacer un robot que haga la excavación. Aquí lo que nosotros teníamos era pequeños motores que una vez que queríamos hacer la simulación, venían y se retiraban y pues simulaban el efecto de la excavación. Ahí están los motorcitos y el perfil de asentamientos del terreno a medida que pues los motores se iban retirando. Este es el asentamiento en superficie para diferentes momentos y lo que vemos en la izquierda es el momento en que ya la excavación pues falló. Túneles en suelos blandos. Ahí construimos el túnel. Lo ponemos en la máquina centrífuga, medimos las deformaciones alrededor del túnel. Este es un túnel que se comportó bien. Aquí vemos los vectores de desplazamiento hacia el centro del túnel. Y acá vemos un túnel que falló. Este es un túnel que falló y entonces pues el túnel prácticamente casi se cierra, prácticamente. Y podemos ver también cuál fue la deformación en la superficie, los vectores de desplazamiento, el túnel, pues como les digo, prácticamente se cerró. Los asentamientos en superficie. Otro tema bonito que hemos trabajado, estamos allí dándole todavía porque es un reto. Queremos reproducir el efecto de la vegetación. Entonces teníamos un árbol a escala reducida. Y este árbol lo que hacíamos era poner un papel filtro y poner flujo de aire seco. Flujo de aire seco y después condensábamos esa agua y medíamos el asentamiento del suelo debido a la presencia del árbol. Eso es un problema que en Bogotá, que tenemos suelos blandos, nos ocurre muchísimo. Se asientan los suelos debido a las raíces de los árboles. Esta es la parte donde estamos haciendo la desecación. Ahí este es el arbolito simulado. Y por último, el efecto de inclusiones rígidas en los suelos. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros muchas veces no tenemos un suelo puramente fino, sino que tenemos mezclas de suelos con rocas. Y el comportamiento de esa mezcla de suelos con rocas puede no ser el mismo comportamiento que el suelo homogéneo fino. Entonces poníamos inclusiones metálicas en un suelo fino y veíamos cuál es la interacción del suelo arcilloso con las inclusiones metálicas. Y pues poníamos cada vez más inclusiones y veíamos cómo iba incrementándose o disminuyendo más bien la compresibilidad del suelo a medida que aumentábamos el número de inclusiones. Y bueno, ahora sí ya terminemos con algunas conclusiones. La modelación física es otra manera de estudiar problemas de valores de contorno, complemento a los modelos que podemos hacer en elementos finitos. No es mejor o peor que la modelación numérica en elementos finitos, es un complemento. La modelación física, sin embargo, es muy útil cuando no se conocen los mecanismos de falla o la interacción entre materiales, o cuando se conocen relaciones de escala, pero no, cuando las relaciones se conocen algunas relaciones de escala, pero no todas. Y definitivamente la posibilidad de modelar problemas complejos en donde no conocemos el comportamiento de la obra, pues es algo vital. Y bueno, muchísimas gracias y pues me encantará responderles las dudas que tengan. Muchísimas gracias, doctor Caicedo, por esta presentación
tan buenísima. Qué montón de innovación, qué montón de equipo, qué montón de soluciones. Estoy seguro que mucha gente está motivada con este tipo de abordaje a los problemas geotécnicos y en general de ingeniería civil. Para las preguntas, vamos a tal vez levantar la mano y abrir el micrófono para que cada uno pueda hacer las consultas al doctor Bernardo Caicedo. Alonso Poeda, ¿tiene una pregunta? Gracias, buenas noches. Muchas gracias por la presentación, doctor Caicedo. Tengo dos preguntas, si es posible, y le agradezco que me las conteste. La primera es sobre los sensores o equipos adicionales que integran o complementan el trabajo de una máquina centrífuga, ¿verdad? ¿Qué tipo de aparatos se requieren para toda la modelación que ustedes realizan de los diferentes problemas geotécnicos que estudian? Bueno, lo que usamos, podemos hacer diferentes tipos de medidas. Medidas en la superficie del terreno o en la superficie del modelo. Esas son relativamente fáciles porque se puede usar LVDT, sensores de fuerza, lo mismo que usamos en un laboratorio geotécnico. Tal vez conseguirlos un poco más pequeños, los sensores, esos existen, no hay problema. Otros son un poquito más delicados, sensores de presión de poros, que esos sí se entierran en el suelo. Y pues los sensores de presión de poros son muy importantes para todo tipo de obra geotécnica. Son sensores miniaturas, eso sí, y son relativamente delicados, pero nosotros los fabricamos bajo costo y pues si se nos pierden, pues no importa. Entonces, los sensores son relativamente los mismos. Otra técnica que se usa muchísimo hoy en día, y ha avanzado realmente bastante, es que cuando nosotros tenemos problemas a 2 dimensiones, muchas veces ponemos una cara transparente. Y la técnica de análisis de imágenes hoy en día ha progresado muchísimo. Entonces, mediante análisis de imágenes, uno puede obtener mejores resultados que incluso utilizando sensores. El análisis de imágenes está progresando hoy en día mucho. No sé si con eso te respondo la pregunta. Sí, gracias, doctor. Bueno, tengo otra pregunta aprovechando. En términos, digamos, de tiempo, ¿cuánto les ha tomado a ustedes el desarrollo y la puesta en marcha de un equipo de este tipo? Esa es una excelente pregunta que puede tener múltiples respuestas. Entonces, uno es lo nuestro. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con lo nuestro? Lo nuestro, como yo les comenté, lo hemos hecho sin grandes presupuestos, lo hemos hecho poco a poco. Entonces, eso nos ha tomado mucho tiempo. Nos ha tomado mucho tiempo, y cuando yo digo mucho, pueden ser 20 años. Pero ¿qué es lo que nos deja muy contentos hoy en día? Es que el ir construyendo paso a paso, como preguntabas hace un momento, sensor por sensor, instrumento por instrumento, actuador por actuador, hoy en día, después de tantos años, cuando queremos hacer algo, lo tenemos todo. Entonces, ir paso a paso es algo que se demora, pero a la final es más gratificante. Otros laboratorios que conozco, pues con grandes presupuestos, simplemente compran todo y hay empresas internacionales que fabrican centrífugas y pues se le compra y se instala y listo. Y ya. Pero el nuestro ha sido un camino, el camino largo, mejor dicho. Entonces, por lo que entiendo, no solo ha sido la centrífuga, sino también sensores, dispositivos y equipo adicional que ustedes utilizan. Nosotros lo que hacemos
no solo en la centrífuga, sino en todo el laboratorio, es que lo que tiene que ver con sensores, sistemas de adquisición de datos electrónicos, eso todo lo importamos. Pero probablemente ustedes tienen la experiencia, cuando uno compra sensores individuales, bueno, puede ser que sean costosos, $400, $600, pero eso es mucho más barato que comprar el equipo completo. Entonces nosotros nunca compramos un equipo completo. Sí compramos sensores de buena calidad, sistemas de adquisición de datos de buena calidad, y el resto todo lo ensamblamos nosotros. Ok, O sea, perfecto, doctor. Muchas gracias y pues mi más sincera felicitación por todo el trabajo que ha desarrollado durante el tiempo que ha trabajado en estos temas, ¿verdad? Porque, bueno, la parte de la modelación física en suelos, como usted lo mencionó, es sumamente interesante y complejo el tema. Así que, bueno, muchas gracias. gracias por la pregunta. ¿Alguna otra pregunta que tengamos del público? Mauricio Araya, por favor. Ahí ya, sí me escucha, ¿verdad? Ah, bueno. Escuche. Sí. Ok, gracias. No, igualmente muchas gracias por una exposición tan interesante y sobre todo con este tema de esta máquina centrífuga. Yo tengo nada más una consulta, esta no es mi campo de especialidad, digamos, pero me interesó mucho el tema de cuando ustedes hacen las mediciones en la máquina, me imagino que las hacen ya cuando la velocidad tangencial es constante. Porque no sé si algún tipo de aceleración tangencial, pues empieza a generar como una inercia lateral, ¿verdad? Entonces me imagino que las mediciones se hacen cuando la velocidad tangencial es constante. Sí. Correcto. Nosotros lo que tenemos, no nosotros, siempre en modelación en centrífuga, es que programamos la máquina y lo que tenemos siempre es una rampa de aceleración. Esa rampa de aceleración nunca es rápida, precisamente para evitar esa aceleración tangencial. Es decir, puedo decirte que nos toma 3, 4 minutos acelerando para que sea lenta la llegada a la aceleración que queremos llegar. Y las mediciones son válidas únicamente cuando ya llegamos a la aceleración que fijamos. Pero sí, el arranque es un arranque suave. Ah, ok, no, esa era la duda. Muchísimas gracias. Otra cosa que existe, no les mostré, es que uno puede simular sismos en centrífuga, pero para eso toca tener una mesa vibratoria que va dentro de la centrífuga y allí uno le aplica el sismo. Es un poquito más elaborado. Nosotros tenemos una mesa vibratoria, pero tenemos pequeños problemas tecnológicos que nos falta hacer más inversión. ¿Tenemos otra pregunta de Alonso o es que no bajó la mano? Sí, señor. Perfecto. Aprovechando, ¿verdad? Se me fue a hacerlo en el espacio anterior. Tal vez consultarle, doctor, ¿cuál sería la limitante en cuanto a modelación de la centrífuga? ¿Hasta dónde llega? ¿Qué haría falta en cuanto a problemas geotécnicos que la centrífuga no logra resolver todavía? Esa es muy buena pregunta. Por ejemplo, nosotros quisiéramos siempre trabajar con los mismos materiales del terreno, porque no queremos cambiarlos, porque justamente esa es una de las ventajas. Entonces, cuando tenemos materiales tipo enrocado, eso no se puede. Grandes presas, por ejemplo, pues no podemos porque por más que la centrífuga podemos llegar a relaciones de escala 1:100, incluso 1:200, aún trabajando a 1:200 no nos caben las grandes presas dentro de la máquina.
otras limitantes, normalmente uno no puede hacer la obra con todo el nivel de detalle que uno quisiera, pero por eso se llaman modelos, no es exactamente la obra, estamos haciendo un modelo de la obra. Pero generalmente en centrífuga para todos los problemas se conoce cuál es la alternativa para mitigarlos, digamos. Perfecto, muchas gracias por la respuesta. Una otra pregunta que tengamos. Luis Gustavo Rojas, por favor. Buenas noches, ¿cómo les va a todos? Agradecerle al doctor por el espacio. Mi pregunta no va relacionada con algo de la presentación, sin embargo, creo que acá en la sala muchos de los integrantes son estudiantes de último nivel. Si se quisiera alguna relación, ¿verdad? O futuro proyecto de graduación o pasantía en su centro de estudio, don Bernardo, ¿hay posibilidades? ¿No las hay? Bueno, Todas las no hay puertas están abiertas. contactos, no. Es muy, es muy común que recibamos estudiantes de muchas partes para trabajar con nosotros. Y pues a nosotros nos encanta en realidad. Muy bien, muchas gracias. Yo creo que de parte de Rafael posiblemente es el contacto del doctor Bernardo y eventualmente si alguno de los de la sala, estudiantes ya de último nivel están proyectando su trabajo final de graduación y de pronto va orientado en el área de geotecnia, es una muy bonita oportunidad que no podemos dejar de lado como estudiantes ni como escuela. Gracias. Buenísimo. O sea, ahí después le puedo contar, en el tecnológico existen buenas posibilidades de hacer los trabajos de graduación en el extranjero, tipo pasantía, es Qué muy bien bueno. visto. Entonces Qué es muy bueno. beneficioso tanto para nuestro estudiante, ¿verdad? Que tiene esa oportunidad de trabajar internacionalmente y en lugares que le ofrecen este tipo de ventajas sobre lo que nosotros podemos tener en este momento. Y pues también podría ser de algún beneficio para donde ellos van, ¿verdad? Porque es trabajo que ellos llegan a hacer y que pueden Sí, colaborar. claro. Sí, claro. No, no sé si hay alguna otra pregunta. Laura Brenes, por favor. Muy buenas noches a todos, espero que estén muy bien. Primero, agradecer por esta conferencia que en realidad siento que presenta más que todo toda la innovación desarrollada con respecto a la geotecnia, especialmente en aquellos ámbitos en los que uno no está tan acostumbrado, por lo menos, o por lo menos que uno no lo ve tan directamente. Yo tengo una consulta relacionada con el simple hecho de que usted estaba comentando que bueno, no solo la centrífuga, pero hay varios equipos que ustedes han estado ensamblando y me gustaría saber específicamente si para cada uno de los equipos o por lo menos para la centrífuga se han generado algún tipo de programa o software adicional, más que todo para la recopilación de todos los datos y que no necesariamente sea que uno capte la información de los sensores por medio de diferentes data loggers y después unificarlo por separado. Entonces me gustaría saber si ya tienen como algún tipo de programa que recopile todo y que ya uno lo pueda procesar de forma más directa. Es muy buena pregunta. No les conté, pero una de las razones para que nosotros hayamos podido progresar tanto en experimentación es que en nuestro grupo de geotecnia trabajamos con una ingeniera electrónica que está todo el tiempo con nosotros. Y pues ella pues es electrónica, sí, pero ya nos conoce absolutamente todos nuestros deseos, digamos. Entonces decimos, yo quiero medir esto y hacer esto y listo. Y todo eso, pues para eso tenemos software de adquisición de datos.
Sin embargo, lo que no tenemos, lo tienen otros laboratorios, nosotros no, es que tienen como el modelo en 3D, como si fuera una instrumentación, como si fuera una instrumentación de una obra real, con el sensor puesto en cada sitio y con los resultados de cada cosa. En realidad lo que nosotros tenemos son resultados, son archivos obviamente automatizados, pero de cada una de las variables con el tiempo y después ya las interpretamos. Lo que ocurre es que muchas veces cada experimento es distinto. Entonces, si nos pusiéramos a hacer un software especial para ese experimento, después cambiamos el experimento y ya no, ya toca, se pierde el trabajo. Ok, no, sí, entendible. Te preguntaba más que todo por si ya tenían todo centralizado ya en una fuente, pero ok, no. Perfecto, muchísimas gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta? No, mientras piensan, yo le voy a hacer un par. Una muy didáctica. Ayer, cuando estábamos en la presentación de doña Sandra, ella se enfocó un poco en las barreras que hay para educadores, investigadores y ingenieros que practican la ingeniería para hacer esa transición entre academia y el campo ya aplicado, ¿verdad? En la calle. Ustedes con toda esta gran investigación, ¿cuál es la experiencia en transmitir estos conocimientos a los estudiantes, a los profesionales? ¿Cómo han encontrado esos mecanismos de transferencia de tecnología, los cursos de grado, cursos de posgrado? Si me puede contar un poquito de cómo aprovechan estas capacidades. Es una excelente pregunta. Y yo creo que la respuesta no es tan buena de mi parte y es lo siguiente. Yo creo que nosotros, pues, yo supongo que en Costa Rica es parecido, pero en el contexto latinoamericano creo yo que la ingeniería civil está muy relacionada con la práctica porque muchos profesores están muy directamente relacionados con la práctica. Eso también no ocurre en Colombia. Desafortunadamente, o no, desafortunadamente no. Es decir, en los Andes, nosotros tomamos la decisión que nuestro camino es hacer investigación. Y cuando decimos hacer investigación, es hacer investigación al mismo nivel que la están haciendo en Estados Unidos, en Europa o en Asia. Y eso nos aleja un poquito de la práctica, nos ha alejado un poquito de la práctica. Es unas por otras, no podemos hacer todo al tiempo. Hacemos investigación, práctica, pero de proyectos muy especializados, que son los que llegan a la universidad y la universidad directamente los hace como proyectos de consultoría. Pero la práctica del día a día, eso, el hecho de meternos mucho en investigación, nos ha alejado un poquito de la práctica del día a día y eso nos ha creado la frontera que tal vez hablaba Sandra, que yo creo que en América Latina no existe mucho, pero en el caso, si uno se mete mucho en investigación, sí se crea esa frontera. Sí, buenísimo. Otra preguntilla que tengo ya como más específica, a ver si lo visualizo bien. Ustedes tienen una cámara climática que usan en la centrífuga. De pronto yo visualizo eso como cuando en una máquina triaxial cíclica uno puede modelar ese movimiento a partir de un sismo que quiere, pues, simular en el equipo triaxial. Ustedes tienen, ¿es algo parecido lo que funciona? ¿Ponen una especie de registro climático y la cámara Sí. lo simula? Exacto. Sí, eso era nuestro sueño. No, ese ha sido nuestro sueño. El problema, y por el que yo he estado trabajando mucho en eso y tengo varios artículos, pero ahí todavía no está resuelto el tema. La pregunta es, cuando yo tengo un sismo, yo sé qué sismo aplicar. Punto. Ese problema está resuelto.
Pero cuando yo tengo un modelo a escala reducida y yo quiero ver el efecto del clima, lo que nos dicen las ecuaciones del clima es que no debería ser un clima igualito al que tengo en el campo, sino que yo lo debería cambiar de alguna forma. Lo que yo he planteado es que si yo quiero modelar la sequía, como para mí en centrífuga el tiempo se me reduce mucho, yo necesito tener una sequía muchísimo más fuerte para que me reproduzca exactamente lo que está pasando en mi campo. Y eso es algo que todavía no lo hemos podido hacer de forma perfecta. Nadie lo ha podido hacer. Nadie lo ha podido hacer. Entre otras cosas, esa cámara pues fue original nuestra, fue la única, o era la única en el mundo, y en una universidad de Hong Kong nos la copió igualita. Bueno, nos dieron los créditos, sí. Ellos también están en el mismo tema y tampoco han logrado hacer la cámara, sí, pero las ecuaciones todavía estamos en esas. Muy bien. Y ese clima que ustedes modelan, de alguna forma considera cambio climático, me imagino, aprovechando que el tiempo se Claro, reduce. claro, 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 claro. Eso es lo que queremos. Eso es lo que en los próximos años estamos lanzando un trabajo de investigación y es someter taludes a efectos climáticos extremos. Lluvia extrema y sequía extrema. Y sobre todo, para el tema de cambio climático, ¿qué pasa cuando tenemos una lluvia extrema después de una sequía extrema? Esos son los cambios que se están observando en ciertas partes. Muy bien, muy interesante, ¿verdad? Mucho trabajo y muy necesario. No sé si hay alguna otra pregunta. Si alguien tiene algún comentario. Mauricio Araya, tiene un comentario. Es nuevamente una pregunta, o sea, me llamó mucho la atención esa máquina, ¿cuál es el rango de velocidades tangenciales para hacer los ensayos que ocupan? O sea, si yo estuviera sentado en el borde de esa, donde ponen la muestra, ¿qué velocidad sentiría como que me quiere sacar de la tangente de la circunferencia? Sí. Eso es rápido, eso es rápido. La máquina tiene 4 metros de diámetro y cuando está a full aceleración da 5 vueltas por segundo. O sea que eso serían 4 de diámetro, como 12 metros en un segundo por 5. En un segundo recorre 60 metros. Eso en kilómetros por hora no sé cuánto será. Okay. No, ya con ese dato sí ya me quedó claro, porque si la tangencial sería la angular multiplicado por el radio. Entonces sí Sí, estamos sí, sí, claros. sí, sí. No es que le Pero vaya a copiar la máquina, ¿verdad? Pero era no, eso solo no para... se puede. Eso sería la muerte. No. Porque pues los pilotos de avión más entrenados dicen que llegan como a 8, 9 G, 9 gravedades. Esto acá llegamos a 100 fácilmente. Correcto, correcto. Bueno, muchas gracias, ese dato sí estaba muy interesante. Gracias. Algo es curioso, o sea, algún día, creo que ya alguien lo hizo antes que nosotros, era preguntas simpáticas. Por ejemplo, si yo tengo una planta, si yo tengo una planta, una semilla, y la pongo a crecer allí, ¿para dónde va a crecer? ¿Para donde está la aceleración o para donde está la luz o para dónde? Creo que el profesor Santamarina ya lo hizo algún día, que él se hace ese tipo de preguntas curiosas antes que todos los demás. Buenísimo. ¿Alguna otra? Última oportunidad.
Bueno, si no tenemos más preguntas ni comentarios, quisiera agradecerle a Bernardo por haber participado de nuestra actividad de aniversario, el 50 aniversario de la Escuela de Ingeniería en Construcción Tecnológico de Costa Rica, por su tiempo tan valioso y todo el esfuerzo preparando esta presentación, el trabajo de muchos años, de una vida claramente muy bien hecho y muy inspirador. Como decía usted al principio, sobre todo para nosotros en estos lados donde a veces nos bloqueamos y pensamos que no podemos hacer trabajos al nivel de otros lugares, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias también por eso, también por enseñarnos que sí se puede, ¿verdad? Organizándose y trabajando bien. Muchísimas gracias y muchas gracias a todos los que asistieron por sus preguntas y por su atención. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Bueno, hasta luego. Hasta luego.